Buen día. Hoy nos encargaremos de la suma y la resta de vectores. Estas operaciones se pueden hacer de dos maneras. Por un lado tenemos la parte gráfica y por otro tenemos la parte analítica. De forma gráfica lo podemos hacer de la siguiente manera. Siempre debemos trazar un plano cartesiano en el cual vamos a representar los vectores que queremos sumar. Entonces, en este caso, trazamos nuestro plano cartesiano y sobre él dejamos los vectores que vamos a sumar. En este caso vamos a tener a A y AB. Entonces, la suma de estos dos vectores se va a realizar de la siguiente manera. Vamos a deslizar el vector B sobre el vector A. Entonces vamos a calcular el vector C, que sería la suma entre A más B. Entonces vamos a deslizar este vector B sin cambiarle su sentido ni cambiarle su magnitud. Entonces lo deslizamos sobre este vector A y trazamos el vector B. Entonces este vector que acabamos de deslizar debe tener la misma magnitud y la misma orientación. Entonces, si queremos calcular el vector resultante, que en este caso sería C, lo vamos a trazar desde el punto de origen del vector A y vamos a extender un vector hasta la cabeza del vector B, y este vector va a tener el nombre de C. Y listo. Esto es todo lo que se debe hacer para la suma gráfica de vectores de forma gráfica. Ahora, una suma de vectores de forma analítica, se deben dar estas cantidades de otra manera. En este caso, si tenemos el vector A, lo vamos a dar como un par coordenado XY, en donde si lo reemplazamos o tenemos un ejemplo con números, lo podríamos dar de la siguiente manera: el vector 3, 4. Este vector quiere decir que va a tener 3 unidades en X, 4 unidades en Y. Ahora, este vector también lo podemos representar de la siguiente manera, es decir, 3X más 4Y. Luego, si tenemos el vector B, digamos con este valor 5, 2, de la otra forma lo tendríamos 5, 5 en X más 2Y, y los queremos sumar, queremos hacer la operación entre A más B. Vamos a tener un vector llamado C, que va a ser igual a las coordenadas del vector A. Entonces decimos, el vector C va a ser igual a 3X más 4Y más 5X más 2Y, dando como resultado el vector C, que es igual a 3X más 5X, 8X más 4X más 4Y, perdón, más 2Y, serían 6Y. Este sería el vector resultante de la suma de los dos vectores AB. Si este vector lo sumamos de forma gráfica, entonces tendríamos que realizar el plano cartesiano. Entonces trazamos nuestro plano
y sobre él vamos a trazar el vector A y el vector B. Entonces, el vector A y el vector B van a estar dados de la siguiente manera. Entonces, vector A, vamos a trazar con color azul, nos dice que debe tener las siguientes coordenadas: 3 en X, 4 en Y. Entonces lo trazamos: 3 en X, 4 en Y. Entonces 3 en X, 4 en Y. Este sería nuestro vector A. Entonces la cabeza de ese vector estaría justo en el par coordenado que nos dan. Este sería el vector A. Y el vector B, que va a estar en 5x, 2y. Entonces lo trazamos: 1, 2, 3, 4, 5x, 2y. Este vector estaría justo en este lugar. Este sería el vector B. Entonces la suma, como ya lo vimos anteriormente, la suma gráfica de estos dos vectores sería deslizar el vector B sobre el vector A. Entonces si deslizamos el vector B sobre el vector A, entonces podríamos contar desde la cabeza de A los 5 espacios de B. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 espacios horizontales, 2 verticales, y aquí tendríamos el vector B, luego de haber realizado un desplazamiento sobre el vector A. Entonces el vector resultante va a ser igual a la unión del vector desde el inicio o el origen del vector A hasta el fin del vector B. Entonces este sería el vector resultante, que en este caso lo llamamos C. Y miremos a ver qué coordenadas tiene el vector C. El vector C va a tener coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en X, porque esa está la cabeza del vector B. Miremos las coordenadas en Y. Las coordenadas en Y serían 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Entonces 6 en Y, tal cual como lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la suma gráfica y la suma analítica son complementarias. De una u otra manera estamos haciendo la misma operación. La ventaja que tiene esta es que siempre nos va a dar un esquema representativo y no nos vamos a quedar solamente con la parte aritmética de la parte analítica. Ahora, para la resta, lo único que tenemos que comprender es qué es un vector negativo. Entonces, trazamos nuestro plano cartesiano, vamos a dibujar otro vector, ese vector lo vamos a llamar R. Entonces trazamos el vector R, y si queremos obtener el vector en forma analítica, entonces R sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, o R es igual a 9x más 6y. Si queremos un vector negativo R, va a ser igual a menos 9x menos 6y. Entonces este vector menos R estaría dado con las siguientes coordenadas: menos 9x menos 6y. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x, 1,
2, 3, 4, 5, 6, X, y este vector estaría dado aquí. Entonces hasta aquí trazaríamos la cabeza del vector menos R. Como nos podemos dar cuenta, el vector menos R tiene la misma recta que le da sentido, tienen la misma recta que les da el sentido tanto a R como a menos R, pero su dirección, esta sería la dirección del vector R, esta sería la dirección del vector menos R, su dirección cambia, su magnitud debe seguir igual.